Buenas tardes. Mi proceso de práctica integral fue titulado Formación de Valores en los Estudiantes del Grado Transición de la sede Santa Marta del Instituto Técnico Arquidiocesano San Francisco de Asís, Pamplona 2020. Esta práctica fue realizada por quien les habla, Lady Yaritza Carrascal Helves. La asesora fue la doctora Surgey Bolivia Caicedo Villamizar. Programa de licenciatura en Pedagogía Infantil. Bueno, este proceso fue realizado en la sede educativa Santa Marta, perteneciente al Instituto Técnico Arquidiocesano San Francisco de Asís, establecimiento que ofrece una educación para básica primaria desde preescolar hasta quinto, contando con una población de 125 estudiantes en edades de 4 a 13 años. Pero en este caso vamos a hacer énfasis en el grado transición, con el que se trabajó este proceso de práctica integral. Contando con una población de 22 estudiantes, 16 eran niños y 6 eran niñas. La facilitadora fue la profesora Ana Rosa Sierra Camargo. Bueno, ahora en cuanto al diagnóstico, se utilizaron diversas técnicas y sus respectivos instrumentos con el propósito de recopilar información que fuera útil para intervenir convenientemente y de esta manera lograr un mejor desempeño tanto de los estudiantes como de la educadora en formación. La primera técnica utilizada fue el diagnóstico. Esta se llevó a cabo mediante la lectura de contexto, en donde se recopiló información acerca de los proyectos transversales que trabajaba la institución, el perfil del estudiante franciscano, la interacción entre pares, cómo era la integración familia-escuela, entre otros aspectos. La segunda técnica utilizada fue la observación participante. Esta técnica se realizó mediante los diarios de campo, en donde se iban consignando semanalmente todas aquellas actividades que se realizaban y asimismo los avances o retrocesos que tenían los estudiantes para implementar actividades que ayudaran a su aprendizaje, a su evolución en el aprendizaje. La siguiente técnica son los productos pedagógicos. En estas se evidencian planeaciones y las guías de aplicación que se tuvieron en cuenta para cada una de las dimensiones. Y por último encontramos la encuesta, en donde se realizó un cuestionario. Este fue aplicado a 2 estudiantes y 2 padres de familia del grado transición. Ahora, por otra parte, encontramos los resultados teniendo en cuenta el diagnóstico realizado. Son 5 resultados. El primero de ellos, se evidenció una falta de educación en valores. Había niños que demostraban conductas agresivas y también se expresaban de una forma inadecuada. En segundo lugar, se evidenció poca grafomotricidad. Los movimientos gráficos que realizaban con sus manos eran muy irregulares. En tercer lugar, está la falta de modulación en la prensión del lápiz, ya que los niños presionaban el lápiz de tal manera que se producía una tensión en el movimiento. Como cuarto aspecto, encontramos una deficiencia en su postura corporal, dado que su postura era inapropiada. Y por último, está la falta de integración de la direccionalidad de la escritura. En este caso, la dirección de los trazos de las letras y los números era incorrecta. Bueno, por otra parte, tenemos las bases teóricas. En esta contamos con 4 autores. En primer lugar, tenemos a Nieva Chávez y Martínez Chacón, quienes en el 2016 nos enfatizaron acerca de la importancia de una formación docente capaz de asumir retos que emergen de los procesos sociales, de la cultura y las dinámicas. Es decir, todos esos procesos o situaciones que surgen en el entorno en donde nos encontramos y que en cierto modo implican una transformación social. El docente se debe apoderar de su proceso y lograr que ocurra un aprendizaje significativo y notorio tanto en los estudiantes como en la comunidad en general. Por otra parte, encontramos a Alcázar y Corominas, quienes en el 2014
nos hablaron acerca de la educación infantil. Esta la concibieron como un proceso que abarca desde los 3 años hasta los 6 años. Es en este momento en donde en el hogar deben emanar ciertos principios que motiven al estudiante a la buena práctica de hábitos, en donde se les enseñen valores, conductas, ya que ellos adquieren conocimientos mediante lo que ellos observan y posteriormente lo imitan. Bueno, por otra parte, les voy a hablar acerca de mi proyecto de aula, el cual fue titulado La literatura me ayuda a crecer en valores. El objetivo general fue contribuir al desarrollo, interiorización y asimilación de los valores por medio de la literatura en los niños y niñas del grado transición de la sede Santa Marta del Instituto Técnico Arquidiocesano San Francisco de Asís. Como objetivos específicos tenemos dos. En primer lugar está el demostrar que a través de los cuentos determinados se pueden conocer y desarrollar los valores. Y como segundo, encontramos introducir a los niños en el mundo de los cuentos, las fábulas, las poesías y en el disfrute de su escucha, contribuyendo a dar rienda suelta a su fantasía, creatividad e imaginación. En cuanto a la metodología, en primer lugar, se resalta el hecho de que a cada padre de familia se le entregó un paquete el cual constaba de 9 hojas, en donde se encontraba el trabajo para desarrollar durante 6 semanas, teniendo en cuenta que cada semana se iba a desarrollar un valor diferente. Bueno, este proyecto de aula se enfocó en 4 momentos. El primer momento es la literatura. En esta se presentaban diversos cuentos, fábulas, poesías, concretamente de los valores, en donde los padres debían leérselos a sus hijos y posteriormente ellos realizarían una reflexión acerca de lo entendido en la lectura y que era referente al valor. El segundo momento era un video en donde se descargaban y se enviaban por el grupo de WhatsApp. Esto con el propósito de que el niño reflexionara y retroalimentara su aprendizaje acerca de ese valor. Asimismo, pudiera interiorizarlo de mejor manera. El tercer momento se enfoca en la parte de la aplicación de las guías pedagógicas. Estas guías pedagógicas estaban encaminadas al desarrollo de diferentes actividades. Actividades como para estimular la motricidad fina, realizando bolitas de papel seda, asimismo uniendo líneas rectas y curvas, rasgando, coloreando, dibujando, copiado de frases cortas, entre otras actividades. Y por último encontramos la adquisición del vocabulario, en donde se le presentaban a los niños entre 4 y 6 palabras para que ellos se las aprendieran. Estas se presentaban tanto en inglés como en español y tenían su respectiva pronunciación. Bueno, ahora en cuanto a las actividades institucionales e interinstitucionales, tenemos 7. La primera de ellas fue la elección del representante. Se le tomó foto a 4 niños del grado, quienes iban a estar en el tarjetón para posteriormente realizar su elección. Segundo lugar fue el miércoles de ceniza, en donde asistieron tanto padres de familia como docentes y estudiantes a la iglesia Santa Marta para participar activamente de la Eucaristía. En tercer lugar tenemos la toma de peso y estatura, ya que esta nos permite conocer si los niños se están desarrollando adecuadamente. La cuarta actividad fue la capacitación de bomberos. En esta capacitación nos dieron a conocer las formas en que debemos actuar frente a las catástrofes que de pronto pueden surgir. La quinta actividad fue una charla sobre riesgos, en donde se les explicaba a los niños la importancia de cuidar nuestro cuerpo y no permitir que nadie lo toque sin nuestro consentimiento. En el sexto lugar está la actividad del acompañamiento, atención a padres. En los colegios, en el colegio, se destinaba 1 hora los días martes,
de 12 a 1 p.m. para que los padres se acercaran y conocieran acerca del proceso formativo y académico de sus hijos. Y por último, encontramos la actividad de la celebración del Día del Maestro, en donde se le hizo un pequeño homenaje a la maestra facilitadora por su hermosa labor. Bueno, ahora en cuanto a la evaluación y los resultados, tenemos en cuenta 3 aspectos. El primero de ellos es la evaluación de los estudiantes. Durante todo el proceso se realizó una evaluación formativa, la cual consistía en saber primero sus conocimientos previos. En segundo lugar, buscar la forma para que ellos adquirieran nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes. Y por último, que se evidenciara que las competencias fueron adquiridas. También se logró que ellos interiorizaran y asimilaran valores para que los coloquen en práctica en su vida diaria. Al mismo tiempo, se logró un mejoramiento en su expresión verbal. Se comunicaban de una forma más agradable, más amena. Por último, la evaluación que ellos realizaron ante el proceso de práctica que yo desarrollé, describían que el trato que se les brindó fue adecuado, se corregían y se evaluaban correctamente, entre muchos otros aspectos. La evaluación de la maestra facilitadora, ella inicialmente indicó que se debía realizar una mejor adaptación al trabajo que ella venía realizando y de igual forma mejorar el tono de voz, aspectos que fueron corregidos inmediatamente. Asimismo, describió que la docente en formación tenía buena organización, planeación y desarrollo de las actividades, además de demostrar actitudes de amabilidad, prudencia y responsabilidad. Ya por último, está el proceso de autoevaluación, en donde considero que fue una persona muy responsable, creativa, servicial, además de que en el proyecto de aula tuve un proceso de interdisciplinariedad, integrando la dimensión ética, comunicativa y comunicativa inglés. El proyecto se llevó a cabalidad y fue muy satisfactorio. Una dificultad fue, inicialmente, se presentó que los trazos, algunos trazos de algunas letras, algunos números, las realizaba incorrectamente, pero esto fue mejorado poco a poco. Y una reflexión sería, no solo es formar en conocimiento, se debe ir más allá. Bueno, en cuanto a las reflexiones, tenemos 5. La primera de ellas es fundamental proponerse metas. En segundo lugar, se debe asumir una postura consciente. Debemos asumir responsabilidades. En tercer lugar, la principal meta es la formación de personas íntegras con valores humanos. La cuarta es, los padres deben interesarse y apoyar el proceso educativo de sus hijos para que sea más satisfactorio. Y la última es, los maestros inspiran y dejan huella. Por eso es importante dar lo mejor en cada una de nuestras clases. Perspectiva de trabajo. El proyecto que realicé, enfocado a los valores, se podría ampliar a otras dimensiones, logrando una interdisciplinariedad entre áreas como las artes y un mejor desempeño en el lenguaje de la segunda lengua, causando grandes expectativas para los niños y para la comunidad. Estas son algunas de las evidencias realizadas durante el proceso de práctica, tanto en la institución como fuera de ella. Y para finalizar, les dejo la siguiente frase. El maestro deja una huella para la eternidad. Nunca puede decir cuándo se detiene su influencia. Henry Adams. Muchísimas gracias por la atención prestada.